Resultamos antipáticos. Esta es la frase que pronuncian en las últimas horas diversos dirigentes del Partido Popular cuando se les trata de preguntar por el resultado de la formación conservadora en Cataluña, y más que por el resultado del PP en Cataluña, que tampoco es que sea exactamente nuevo, por el resultado de Ciudadanos. Ellos serían los simpáticos y el Partido Popular los antipáticos. Así que hemos salido a la calle. Mira Méndez lo ha hecho pertrechada con la correspondiente cámara para averiguar si la gente tiene la percepción de que el Partido Popular se ha vuelto un partido antipático. Para mí sí. Eu penso que sí, moi ben non cae. Por a mí me cae mal. Son moi radicales, plan zorro. Sí. ¿Por qué? Sí. Me parecen antipáticos todos. Pues bueno, a la vista está de los resultados. Depende para quen. A mí non. Totalmente. Soy del PP a mucha honra. Aunque hacen las cosas bien, porque hay que decir la verdad, su forma de ser no es simpática hacia la gente. Pues yo creo que disolviéndose. Una cosa de filosofía vital. La política ahora mismo está bastante devaluada, socialistas como populares, mucha corrupción, demasiados casos de corrupción. Renovar o morir, caras nuevas, demasiada vaca sagrada ya. No sé si con gente más joven, desde luego con otras ideas. Lo primero, que sean decentes. Non quero ser severo falando, pero eu digo que é totalmente imposible. Que Rajoy es un poco agrio y Aznar también. Los dos son muy antipáticos. Eu creo que Aznar. Será porque fixo antes un pouco mellor que este. Ui, Rajoy me parece máis... Aznar es máis falsillo. Ninguno de los dos, ninguno. Yo diría que Rajoy, a pesar de todo. Partiendo de la base que ninguno de los dos es de mi agrado, supongo que era más líder era Aznar. Ay, es que Aznar no puedo con él nunca. Entonces, ninguno de los dos, de verdad. Rajoy, porque me gusta máis. A mí me gusta máis. Teño que escoller obligatoriamente. Se teño que escoller, quédame con Aznar. Ten outra carisma que non ten Rajoy. Si me preguntas entre una persona entre Rajoy y Feijóo, pues posiblemente Feijóo. Ui, Feijóo, me parece un poquito máis franco. Ninguno. Feijóo, bastante más inteligente me parece. A lo mejor es que habla mejor delante de las cámaras, simplemente. Feijóo, es que Rajoy me parece un inepto. Con todos los títulos. Polo gallego, Feijóo. Gallego tamén é el, pero bueno. Se teño que escoller, escollo Feijóo polo físico, porque é máis atractivo. Aznar. Hostias, me lo pones difícil. Feijóo, puedes. A lo mejor lo veo menos de extrema derecha que Aznar. Sí, Feijóo, por... Posiblemente Feijóo, aunque tampoco... Feijóo, Aznar es que es... Me parece el colmo de falso. Hostias. Que se ha empezado muy bien ahora, ¿no? Más dialoguiza con la gente, pero yo seguiré siendo del PP y votaré al PP. Ni idea. Non sei quen é. ¿Cómo? Albert Rivera. Rajoy o Albert Rivera. Albert Rivera. Albert Rivera, más limpio de momento. Ui. Albert Rivera conoce pouco, que non acaba de empezar. E outro conoce máis. De mal en peor, tal para cual. Eu creo que é o PP renovado. Digamos que sea a cara nova que intenta buscar o PP. De feito, Albert Rivera formou parte da nova xuventude do PP, etcétera. Todo iso máis ben unha pequena estrategia. Políticos de hoy en día, la clase política es como la aristocracia del siglo pasado. Supongo que es eso, porque cae más simpático ahora Albert Rivera, o sea, Ciudadanos, que el PP tradicional. Bueno, pues una pequeña muestra de si tiene problemas de simpatía en estos momentos el Partido Popular, esa reflexión interna que están haciendo algunos cargos después de esas elecciones catalanas en las que Ciudadanos se convirtió, como ya saben, en la segunda fuerza política. Vamos a abrir un paréntesis para dedicar unos minutos a uno de los asuntos más tristes que hemos tenido que debatir en esta mesa en los últimos tiempos. Estamos hablando del futuro de una niña, de Andrea Lago, para la que los padres pedían una muerte digna. Hablábamos la semana pasada con la madre de Andrea, con Estela, y hablábamos con personas que nos permitían llegar a una conclusión sobre lo que tenía que suceder con esta criatura. Finalmente, hoy, como ya sabrán, los médicos del Hospital Público de Santiago cambiaban de opinión. Inicialmente se habían opuesto a retirar la alimentación que permitía permanecer con vida a la niña, a Andrea. Hoy cambiaban de opinión y decidían que sí, que efectivamente la niña se le va a retirar esa alimentación y se le va a proporcionar esa muerte digna que, como decía, llevaban los padres reclamando desde hace días. Momentos tristes los que está viviendo la familia en el Hospital de Santiago. Hoy ya ha sido el abogado de los padres de Andrea el que comunicaba este cambio de opinión de los médicos de Santiago a los medios de comunicación. Rectifican la postura inicial, han accedido a la retirada de la alimentación. Esto parece que efectivamente bueno, pues la cordura se ha impuesto, la petición de los padres se ha atendido. En las próximas horas Andrea va a ser sedada,
va a ser mínimamente hidratada, es decir, en aquello que sea necesario para que la sedación se metabolice correctamente y funcione. Y en estos momentos lo único que podemos es expresaros el agradecimiento de la familia, que entendáis que estamos ante unas horas difíciles para la familia. El desenlace entendemos que será cuestión de días, aunque esto en la literatura médica tampoco está muy claro y no se puede saber con certeza. Lo que sí está claro es que Andrea pues finalmente va a tener un final dulce, un final pues un poco más fácil de la vida que ha tenido. Ya no han querido bajar porque el momento pues efectivamente ahora, a partir de ahora empieza pues el momento de la cuenta atrás, y entonces pues estarán preparándose para despedirse de Andrea pues como corresponde. Ahora vendrán los abuelos también a despedirse de la niña. Y bueno, pues un poco la sensación es que el caso de Andrea pues nos enseña a todos, pues a mí por lo menos una cosa que bueno, pues que no esperaba aprender, es decir, que todas las vidas, aunque sean estas lo incompletas que sean, como es el caso de Andrea, que es una niña que nunca habló, que nunca caminó, que nunca se pudo relacionar, pues a fin de cuentas pues puede ser una vida decisiva en orden a enseñarnos a los demás el camino a seguir. Y en este sentido, pues Andrea pues está llamada, entiendo yo, a ser un faro de aquí en adelante para que todos los padres que tengan un proceso similar pues tengan un espejo en el que reflejarse y ver efectivamente que el procedimiento a seguir, el más racional, el más humano, el más sensato, pues en definitiva es este. Nosotros tampoco buscamos ni disculpas porque no es este tema como para estar pues precisando ningún tipo de disculpas, no nos sentimos tampoco especialmente agraviados, simplemente pues celebramos el cambio de criterio y pues en principio estamos satisfechos. Nosotros pues tampoco sabemos exactamente qué es lo que ha pasado por la mente del equipo médico para variar sustancialmente su criterio. En principio esto es un tema controvertido porque pues en casos puede ser el desenlace en unos días y en otros casos el desenlace puede demorarse pues incluso hasta 40 días. Eso se nos ha informado por parte del médico forense del Imelga. Por lo tanto hay que ser cautos. Bueno, buena parte de la intervención de Sergio Campos, el abogado de la familia, de los padres de Andrea Lago, que se ha convertido en el portavoz en esta misma tarde de la decisión que finalmente tomaban los médicos del Hospital Clínico de Santiago. José Ramón Amorpán, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Fernanda. Bueno, José Ramón, la pregunta a estas horas, ¿era necesario todo este viaje para esto? ¿Era necesario que los padres de Andrea pasaran por todos estos días atosigados por los medios de comunicación, abriendo la intimidad de sus casas, para que finalmente hoy supiéramos por la tarde que el equipo médico ha cambiado de opinión? Ni mucho menos, ni mucho menos. Y ya que la ley gallega 5/2015, que ha entrado en vigor pues hace poco más de un mes, contempla un capítulo de sanciones para quien impida u obstaculice el cumplimiento de los derechos de los pacientes recogidos en el título primero de esa ley. A mí me gustaría, aunque el abogado de la familia diga que la familia no quiere exigir responsabilidades, y a mí me parece lo más lógico del mundo, yo creo que de oficio las autoridades sanitarias, y sería una buena tarea de inicio también para el nuevo consejero, instruya ese expediente para quien ha hecho pasar a estos padres por este tremendo calvario de estos días. ¿Qué ha fallado estos días, José Ramón? Bueno, eso es lo que probablemente habría que investigar en ese expediente interno de la consejería. Yo creo que ha fallado, yo tengo mi hipótesis a tenor de los datos que se han hecho públicos y de los que yo mismo he podido recabar. Yo creo que ha fallado, bueno, pues la relación médico-paciente, yo creo que ha fallado también la relación dentro del propio servicio, porque aun cuando se habló siempre desde el primer momento de los médicos, los pediatras del CHUS, el servicio de pediatría, etcétera, etcétera, a mí me consta que esa unanimidad no existía y de hecho hoy
por la tarde quien comunica a los padres de Andrea la decisión es el médico que venía tratando a Andrea y que por tanto a lo mejor no es que haya cambiado de opinión, sino que a lo mejor pues han sucedido otras cosas también dentro del propio servicio. Bueno, lo cierto es que el juez se pone en marcha, muestra un interés por tomar una decisión inmediata, pero no es necesario finalmente que sea el juez el que obliga al hospital a tomar una decisión, sino que son, como se ha comentado ya, los propios facultativos los que modifican el planteamiento inicial. Yo no sé si se puede sacar, vamos a buscar la parte positiva, si es que la tiene toda esta dramática historia, si se puede sacar alguna conclusión, José Ramón, si hay cosas que a partir del caso de Andrea no pueden volver a pasar. Hablábamos el otro día cuando nos acompañabas aquí en el plató de la necesidad de establecer una mediación, que se cumpla la ley, de no tener que recurrir a los tribunales y ni siquiera a los medios de comunicación como ha pasado en los casos de Andrea. ¿Qué lecturas podemos sacar de esta desgraciada historia? Vamos a ver, antes de eso yo quisiera valorar muy positivamente la actuación del juez. Yo creo que el juez ha sido tremendamente rápido y tremendamente diestro y prudente en el manejo de la situación. Y yo creo que esa mediación de la que hablábamos el otro día en el programa, pues la ha realizado el juez, ¿no? Es decir, hemos llegado a la decisión que se pretendía, que era acorde con la ética y acorde con el actual ordenamiento jurídico español y gallego, sin necesidad de que haya un auto judicial. Entonces yo sí que quiero valorar muy positivamente la actuación del juez. Y después yo creo que podríamos extraer 2 o 3 conclusiones. La primera es que si promulgamos leyes tenemos que estar convencidos de los valores que impregnan esas leyes. Y tenemos que hacer una gran labor de difusión y de formación de aquellos que tienen que ejecutar esas leyes. Me refiero, claro está, a la Ley 5/2015, ¿no? Es decir, esa ley está sumamente clara respecto a todo lo que ha acontecido en el caso de Andrea. Y el problema es que hasta se ponía en solfa, en tela de juicio, el propio concepto de persona enferma terminal que la ley define. Y bueno, yo creo que eso es muy grave. Por tanto, aquí hay una segunda tarea también para el nuevo consejero de Sanidad, ¿no? Que es impulsar la formación en bioética, ¿no? Y que deje de ser, algo meramente estético. Y una segunda conclusión que podemos sacar y en la que yo creo que habría que insistir es que esta niña, Andrea, no va a fallecer de hambre, no va a morir de hambre, ni va a morir por la sedación que los médicos le van a aplicar. Va a morir por su enfermedad de base y que lo que había hasta ahora era un obstáculo a un proceso de muerte irreversible que ya se había iniciado, ¿no? Y que por tanto se estaba prolongando la agonía y no la vida. Es decir, que por una vez, por favor, queden claros los conceptos como eutanasia, conceptos como limitación del esfuerzo terapéutico, conceptos como rechazo al tratamiento, y que no se confundan churras con merinas. Pues como siempre, te agradecemos muchísimo la claridad, la capacidad que tienes para explicarnos cosas como estas. José Ramón, de verdad, un placer por habernos ayudado a entender cosas de esta desgraciada historia que probablemente nunca tendría que haber salido a los medios de comunicación. Un abrazo. Hasta luego, buenas noches. Tuco? Bueno, primeiro unha cuestión respecto ao que decía José Manuel. José Ramón. Consta, non só que non había unanimidade no servicio de pediatría, eu teño constancia de que a maioría dos pediatras, non é unha cuestión de votar en todo caso, que a maioría dos pediatras eran favorables a cuestión, pero non os pediatras que levaban directamente a esta nena, non? 3 cousas moi breves. Primeiro, eu creo que ao final cumpre esa lei, impera o sentido da compasión tan importante e o sentido común tamén. Impera a lei tamén, Xa dixen primeiro a lei, cumpre esa lei, primeiro. Claro. O sentido da compasión, que é moi importante nos seres humanos,
moi importante. En terceiro lugar, o sentido común tamén. Non, é que ao final ter que ver a uns pais reclamando a morte da súa filla é E unha logo quero situación decir, moi complicada. Porque hai este cambio, non, de actitude dos médicos. Non estou seguro que sea a presión dos colegas, non estou moi seguro. Non, pero mellor a presión do xuiz ao mellor e Eu dixo, creo esta que é a hai situación. varias razóns. En primeiro lugar, a presión dos medios de comunicación, importantísima. A resonancia que tuvo non só en Galicia, sino a nivel global do conxunto de España, non? Moi importante, era noticia nos todos os telexornais, nos grandes diarios de Cataluña, de Madrid, etc. Isto é así. Eso presiona, indudablemente. En segundo lugar, evidentemente, a actitude do xuez. Probablemente os pediatras que estaban nesa actitude, os que estaban nesa actitude, bueno, ao mellor colleron un certo temor, porque, como decir, pode haber sancións, aínda as pode haber, por certo, quizá non das autoridades sanitarias, pero o fiscal ao mellor si podía intervir. En último lugar, e remato, ao mellor non é alleo o cambio na Consellería de Sanidade, porque é moita casualidade que suceda hoxe. Pode tamén ter que ver. Fernando, os pido brevedad, asunto complicado e insisto en el que, bueno, supongo que mucha gente ha sufrido en los últimos días. Es que como lo has enmarcado tú me parece perfecto, en el sentido de decir, es que esto llegue a los medios de comunicación, que tenga que salir del ámbito estrictamente personal, pero ¿cuáles eran los argumentos que daban los que se negaban? Es que yo no... Que la alimentación no era una intervención terapéutica, cuando estaba clarísimo en la ley, venía a ser algo así. Claro, es que estas situaciones son tan delicadas, de un dramatismo. Imagínate lo que es unos padres entender, ver el proceso de... María Bastida, ¿algo que aportar? No, yo... No, quiero decir, no, hay una parte que tiene que ver con la historia particular de Andrea Lago y hay una parte que tiene que ver con el hecho de que el Parlamento gallego, hay un diputado aquí del Partido Popular, aprobó en su momento por unanimidad una ley que entra en vigor en el mes de agosto, en el que nosotros hemos leído aquí parte de ese articulado y era clarísimo lo que estaba... A mí me parece tan triste, tan lamentable, tan doloroso que unos padres... Sí, pero es que yo voy a la otra parte, la parte que tiene que ver con que la administración, en este caso, una Cámara Legislativa promueve una legislación que después hay que recurrir a un juez para que se cumpla. Pues a lo mejor no está suficientemente clara y ocurre muchas veces que un juez tiene que interpretar y en este caso no os olvidéis que el juez no llegó a interpretar, que la decisión vino antes. A ver, entiendo que también los profesionales médicos ahí... Gonzalo, brevemente, venga. Merecen un respeto. Lo primero que hay que decir es que las leyes intentan reflejar fielmente lo que ocurre en la sociedad y a veces es verdad que no se logra del todo y siempre, por la realidad, es mucho más compleja de lo que intentemos reflejar en las leyes. No. Por mi parte, me alegro que se haya resuelto ya, esto. Ojalá que la familia recupere la normalidad lejos de la Cámara, la normalidad que tenía que haber presidido todo esto desde el primer momento. Y, por supuesto, pues mi mayor respeto a todos los implicados, porque tampoco hay nada absolutamente que nos diga que no debamos de mantener ese respeto. Lo dice la ley. Respeto a los profesionales. Pero yo, francamente, y las hipótesis que tú haces de grupos y de amigos y de cambios y de influencias del consellero y no sé cuánto, bueno, yo, por ahora, igual que vamos a la ley, vamos al informe bioético y vamos a la voluntad de los padres. Y con eso, la ley es muy clara, pero todas las hipótesis que tú has puesto aquí no son tan claras. La ley es clara y el informe... Todas las hipótesis que tú has manejado aquí, como el cambio de gobierno, como una alineación de unos pediatras en un sentido en otro y no sé qué. Hombre, que no había unanimidad, esto se sabe. No había unanimidad. No había unanimidad, pero tampoco actuaban de forma completamente irresponsable. Dando por hecho una información que no ha aparecido en la mesa. Me parece que te está traicionando el subconsciente. Estoy hablando de lo que dijo tú. Está traicionando el subconsciente. Déjame decir lo que dice. No es verdad. No hagáis mías las palabras que no sean y yo sí que hago las de Tuco, las destaco porque fue lo que eso. ¿Qué es lo que eso? Hablas como Rajoy, lo que eso. Y la segunda y tal. Mira, Gonzalo. Dicen... A ver, un momento. No, perdón, dicen... Tú dijiste que era responsabilidad del nuevo cambio de gobierno. No. Tú estás diciendo que esto se ha adoptado por eso. No. El informe clínico que dice que hay cambio en la evolución clínica de Andrea, está diciendo que es falso porque responde a una cosa de estas. Estás diciendo que la mayoría de unos pediatras han puesto a una minoría. Yo de verdad, pues es lo que yo entendí. Es lo que yo entiendo. Pero déjame explicar. Que la gente que nos escucha... A ver, un momento, por favor. Que o do cambio de goberno era unha hipótese que poñía en riba da mesa, pero que non teño ningunha constancia. Atribúen fundamentalmente... Non, perdóname.
dixen que non creía que os profesionais, que o cambio de opinión dos profesionais fose debido á influencia dos outros pediatras. O dixen así. E hai que estar atento. Estamos haciendo un comentario de texto y ya está. Venga, ya está, por favor. A ver, Pilar, por favor. Estás mal de oído, sí. No, estás mal da interpretación. Claro. Pilar García Negro. Non é un problema de oído. Por favor, Pilar García Negro. Problema de lóbulo occipital e lóbulo frontal. Vale, Pilar García Negro. Fernanda, eu penso que este caso pon sobre a mesa dúas cuestións a cada cal máis grave. A primeira é a que chamamos vida, é dicir, vida merecente de tal nome. A segunda cuestión é a vida dunha persoa incapacitada nas maus de quen está. Entón, en habendo efectivamente a lei e con esa clareza como se pronuncia, eu que votome a tremer pensando nunha actuación xudicial, nunha actuación dos medios de comunicación insensível para coas declaracións dos pais, responsáveis directos da crianza, da pequena, e nunha dirección totalmente contraria. Non sei se me explico. Entón, todo iso cuestiona ou compromete o valor da letra legal e sería un calvario, para os propios pais, porque estamos a falar non duns desaprensivos, senón de alguén. Nós tivemos ocasión aquí de falar ca mãe de Andrea e efectivamente son os pais que levan cuidando a Andrea dende que naceu, hai 12 anos, unha nena non esquezamos cunha esperanza de vida cando naceu de 5 anos, a pesar do cal viviu 12, escoitando a Andrea, creo que non, a nai de Andrea, creo que non quedaba ningunha dúbida de cal foi o comportamento destes pais con respecto a súa filla durante todos estes 12 anos, que saberán eles como foron e non os demais. En calquer caso, a conclusión creo que colectiva é que o Galla esta historia non tivera que ter saído os medios de comunicación. Bueno, estamos avanzando ya hacia el final del programa de hoy, pero queremos recuperar en este momento unas declaraciones de un expresidente de gobierno, José María Aznar. Recordarán que justo después de las elecciones catalanas publicó una carta a través de la Fundación FAES en la que cargaba con dureza contra Mariano Rajoy, contra el tipo de política que está haciendo Rajoy, contra el tipo de política que hizo el Partido Popular en Cataluña. Lejos de desdecirse, hoy abundó en sus argumentos. Yo he hecho un diagnóstico sobre el resultado de las elecciones. Pues normalmente en el momento que hay que hacer los diagnósticos es cuando se han producido las elecciones. Y he hecho un diagnóstico sobre el resultado de las elecciones y a raíz de ese diagnóstico, que no he visto desautorizado en sus argumentos por nadie, sino más bien reafirmado progresivamente conforme iban pasando los días, por casi todos, pero he recibido descalificaciones personales. No he recibido un análisis de los argumentos que yo explicaba. Lo cual, pues no deja de ser un poco sorprendente, porque estamos hablando de cosas muy serias. Me parece por lo menos digno de ser reflexionado. ¿Por qué la parte del electorado español, catalán, no secesionista, constitucional, ha preferido votar a Ciudadanos que al Partido Popular? Nos han dado un aviso en las elecciones europeas, otro aviso en las elecciones municipales, otro aviso en las elecciones autonómicas, otro aviso en las elecciones andaluzas y nos darán un quinto aviso en las elecciones catalanas si no se modifica profundamente el panorama. Y llamaba a una reconstitución del Partido Popular. Bueno, si usted me perdona, los datos, no mi opinión, los datos, los electores nos han dado el quinto aviso. Me limito a constatarlo y a pedir que se reflexione sobre ello, lo cual no creo que sea de una gravedad invitar a la reflexión. A lo mejor a alguien le ofende invitar a la reflexión, pero yo creo que no es nada ofensivo. España no necesita una reforma constitucional. Mi posición es muy clara y tajante. ¿Usted cree que el señor Rajoy debe presentarse a la reelección en las elecciones? Yo creo que esa es una cuestión que le corresponde decidir al Partido Popular y que el Partido Popular la tiene ya decidida. Bueno, parte de esa intervención de José María Aznar en la Casa de América, bueno, habló de Rajoy, de Cataluña, pero es que también le pegó un repaso a Obama, al Papa, bueno, a todo lo que se le puso por delante en esta intervención, que como decíamos, lejos de matizar esa bofetada que trataba de propinarle a Rajoy después del 27S, pues abundaban más argumentos, diciendo incluso que ha recibido descalificaciones personales en los últimos días. Os pido simplemente un aire de Aznar. Es que esta pose como de intelectual de tercera división
yo creo que no es favor. No, es que ha visto el tono... A ti te gustaba más con las piernas encima de la mesa. No, la falta... No, pero el tono ese, pausa y tal... Bueno, pero vamos a ver, ¿no creéis que hay gente dentro del Partido Popular que coincide con el diagnóstico que está haciendo Aznar? No, pero si lo cortés no quita lo valiente. Claro, pues por eso. Una cosa es que vayamos al fondo, ¿él por qué hace esto? Lo que pasa es que yo no sé si tiene que ser el portavoz de este discurso, ¿no? Porque probablemente atraiga pocas simpatías fuera de lo que es la parroquia estricta y genere antipatías en lo que puede ser el entorno que se supone que dice que hay que atraer. Sí. O sea, si las palabras de Aznar son las que van a hacer que atraigan a ese entorno que se está... Yo creo que no es así. María. Vamos a ver, mira, las críticas y la opinión me parecen muy sanas, pero creo que tienen su espacio. Yo es que soy muy antigua, yo eso de los trapos sucios se clavan en casa lo llevo muy a rajatabla. O sea, creo que este tipo de discursos, y si no lo dejan, que lo intente. Estoy segura de que le dejan como nos dejan a todos y a todas opinar. Eso en cuanto a las formas. En cuanto al fondo, yo estoy muy sorprendida por el fondo del discurso, ¿no? Cuando dice que es que Ciudadanos es el que mejor representa, porque la unidad de España, y venga con la unidad de España, y el respeto a la Constitución, y son los que más defienden el orden constitucional. Me parece que el señor Aznar se perdió las intervenciones de Inés Arrimadas diciendo que Ciudadanos va a presentar este mismo mes un documento de reforma constitucional, incluyendo una reforma fiscal que nos acerca a los Länder alemanes. O sea, creo que se perdió esa parte. Sí, yo creo que el presidente Aznar... ¿El jarrón chino se ha convertido en un tibor de grandes proporciones? No, tiene todo el derecho a hacer las reflexiones que quiera. Y unas de ellas podemos compartirlas y otras podemos estar completamente en desacuerdo. Yo en el análisis electoral que le hace no lo comparto, no creo que sea correcto. Y luego, sin embargo, en esa misma comparecencia tuvo otras reflexiones que me parecieron mucho más interesantes, como por ejemplo, pues advirtiendo de los populismos y incluso del efecto contagio que podían tener, y también pues destacando la amenaza que suponía los nacionalismos que en Europa están creciendo. Y no me refiero a los nacionalismos nuestros, a los que conocemos aquí, sino a los nacionalismos de carácter, a los nacionalistas. Bueno, pues lo que estamos viendo en Hungría o lo que hemos visto que estamos viendo también cómo crece. A ver, os pido simplemente casi una sensación. ¿Qué sensación te produce Aznar cuando lo ves? Aznar, o aire, Aznar é un personaxe, o sinto moito, son subxetivo que me produce un enorme rechazo. Me resulta enormemente antipático. ¿Y Felipe no? ¿Felipe te provoca Felipe simpatía? González. No, digo que sí, porque el otro día también Felipe intervino en Cataluña, estoy recordando. A ver, eu son... De Siberia e todo aquello. No, de Siberia, falou de Siberia, non me acordo. Felipe, sí. Bueno, Felipe González, si me preguntas... A ver, bueno, a ver, sí, vamos a hacer ahora la lista. Vamos a hablar de nuestros líderes. Eu creo que Felipe González é o principal... Felipe González é o principal o máis importante político español do século XX. Bueno, pero Aznar, te sin provoca duda rechazo. ninguna. Bueno, se me preguntas, xo digo. Outra cousa é que as súas posicións actuais respecto a moitas cousas eu non concorda con el. Pero dito isto, Aznar me produce... Felipe non me produce esa antipatía, nin de longe, ainda que non este de acordo con certas posturas. Te provoca rechazo. Pero Aznar me produce... É unha cuestión química. O sea, se me das a escoller entre Rajoy e Aznar, e eu non teño nada que ver con Rajoy nas súas políticas e o rechazo profundamente, indiscutiblemente escollo a Rajoy. E tú, Pilar, con Rajoy ou con Aznar? Enséñate que tes que escoller. Susto o muerto. A ver, susto o muerto. Susto o muerto, está moi ben. Como era Guatemala, Guatepeor. Sí. Por suposto, a bastante distancia, o cal xa dito por min, significará moitísimo, por suposto que quedaría co señor Rajoy e non co señor Aznar. O sea, igualmente de grandes confesiones. Pasado pola trituradora de Lois Varado vai ser impresionante. A nota que lle podo colocar eu ao señor Rajoy, que ainda non dá dito Souto Maior. Ou Sanxenxo. Entón, imaginemos... No, claro, vaya ser crucial. É sintomático de todo, Ben, a min o que me produce, e isto pode que teña un cariz, entre aspas, racista que quero eliminar. A min, prodúceme grima. O señor pero eso non ten nada que ver ca raza, Non, ben, pois é o que me é a sensación que me provoca. Resúltame un elemento temível. É un ególatra do punto de vista psicolóxico, é un españolista
troche, un autoritario absolutamente profundo e un colaborador das políticas a nivel mundial e a nivel español máis nefastas que se executaron efectivamente en xenocidio directo e a privatización sistématica que se fixo de empresas. ¿Por qué le llama Rajoy? Mira, no digo que no tengo ni idea, ejemplo. No, pero son digo, pero que llama Rajoy. Es que no vamos a tener tiempo. Se llama Rajoy. Suxeito verbo predicado para rematar. A ver. Pazo de Rajoy no Obradoiro, na grande praza do Obradoiro, en Santiago de Compostela, e o Rajoy do presidente da Xunta de Madrid, do goberno español, é exactamente o mesmo nome. E os topónimos que hai con Rajoy... Sí. O sea, eso es como si alguien se llama Ángel y dice, yo a partir de hoy llamarme Anso. ¿Habrá que llamarle Anso? Vamos a hacer la última pausa publicitaria en un par de minutos, volvemos enseguida, noticias del día y Off the Record.